Le pido entonces... Espérate que voy a... Miren, qué bueno verlos. Hola, Emilio, Emilio. buen día. Hola. Estamos Hola, Emilio. iniciando la transmisión en vivo en YouTube Live. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Sí, bro. No, gracias. Bien, yo voy a dar los saludos protocolares mientras se conectan las últimas personas y después con eso iniciamos. A nombre del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica de Chile, a nombre del Grupo Docomomo Chile, les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión de la jornada Docomomo Chile. Como saben, en este momento hago un pequeño resumen de las 6 sesiones que hemos tenido a lo largo del mes, para todos aquellos que ven las grabaciones en YouTube. Iniciamos esta jornada Docomomo Chile, celebran el MOMOVE, que es una exposición virtual de obras de arquitectura moderna y de urbanismo moderno, que se ha cargado en la página, en la página de Docomomo Internacional, y que nos permite visitar obras, como decíamos, de arquitectura y urbanismo moderno a lo largo de todo el mundo. Un gran esfuerzo internacional de coordinación y de recopilación de información. Nosotros en Chile realizamos también el capítulo chileno, coordinado por el grupo Docomomo Chile, y celebramos entonces mostramos en estas 4 jornadas de trabajo y en estas 2 charlas magistrales o presentaciones o conversaciones, digamos, de los viernes en la mañana, algunos de los trabajos que se subieron en la página. Iniciamos el martes 17 de noviembre con la presentación de obras en Arica, Iquique, Antofagasta y en Santiago, en las comunas de Ñuñoa y Estación Central. Esa presentación fue moderada por Andrés Telles. El miércoles 18 de noviembre se presentaron obras en la comuna de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Estación Central, Valparaíso y Osorno. El viernes esa sesión fue moderada y comentada por José Rosas, jefe del programa de doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El viernes 20 de noviembre tuvimos la presentación de la presidenta de Docomomo Internacional, Ana Tostoes, que nos deleitó con un interesantísimo patrimonio en África. Esa presentación se tituló Patrimonio Moderno, Documentación y Conservación, y fue comentada y moderada por Horacio Torrent, presidente de Docomomo Chile. El martes de esta semana, 24 de noviembre, revisamos obras de Coquimbo, Talca, Valparaíso y Viña del Mar. Esa sesión fue moderada por Fernando Pérez Oyarzún, que es el director del Museo de Bellas Artes en Santiago, y uno de los fundadores de Docomomo Chile. El miércoles 25 de noviembre se presentaron obras de Concepción, Chillán, Valdivia y Punta Arenas. Y la sesión del miércoles fue moderada y comentada por Hugo Mondragón. Y estas 6 jornadas, como decíamos, 4 jornadas de trabajo y 2 presentaciones matutinas, se cierra con la presentación de Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, con una presentación sobre patrimonio moderno chileno y su marco, digamos, institucional de protección. Esta presentación será comentada por mí, Humberto Bonomo, director del Centro del Patrimonio Cultural. De nuevo les doy la bienvenida a todas y todos. Le dejo brevemente la palabra a Horacio y después presentamos a Emilio.
Muchas gracias, Humberto. Quería solo partir hoy en la mañana agradeciendo la presencia del señor subsecretario de Patrimonio, que seguramente nos va a traer una interesante apuesta como para saber de qué manera podemos integrar todo esto que hemos estado haciendo a lo largo de 2 semanas y a lo largo y a lo ancho del país, destacando muy especialmente que hemos tenido probablemente en la historia de todos los seminarios y jornadas que hemos hecho la mayor cobertura territorial de todos los tiempos. Han sido 30 personas trabajando para poder presentar casos en todo el territorio nacional y poder subirlos y dejarlos registrados a través de la exhibición virtual de Docomomo Internacional, casos que tienen valor internacional como para estar ahí, y por cierto que dejan por vez primera al país, creo, bien representado. Teníamos algunas cosas, relativamente pocas ya subidas. En esta oportunidad el esfuerzo ha llegado a más de 60 casos que hemos subido en estas 2 semanas. Agradecerle a todos los que participaron, agradecerle muy especialmente además a Emilio que haya tenido la amabilidad de permitirnos contar con él en el día de hoy. Bien, muchas gracias, Horacio. Me toca entonces a mí el privilegio de presentar a Emilio. Emilio es arquitecto y magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en arquitectura. Es profesor de la Escuela de Arquitectura desde el año 2006. Es uno de los autores, junto con Alejandro Aravena, del proyecto Quinta Morroy del año 2002. Fue socio fundador de la Oficina de Arquitectura Howard entre el 2008 y el 2018. Fue secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales entre el 2011 y el 2014, director de la Escuela de Arquitectura entre el año 2014 y 2018, y desde el 2018 es subsecretario de Patrimonio en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Es una persona muy preocupada e interesada por el proyecto, y por medio del proyecto se ha hecho cargo de grandes obras, como por ejemplo la recuperación del Palacio Pereira, que fue un ejercicio interesantísimo de demostración de cómo la arquitectura y el proyecto puede cambiar y puede generar las posibilidades para que los proyectos se concreticen. Así que con eso, Emilio tiene la palabra. Yo me voy a encargar de moderar la conversación al final de tu exposición y dar la palabra a los que nos acompañan. Bueno, muchas gracias, Humberto, muchas gracias, Horacio, también, y los saludo y las saludo a todos los que están conectados. La verdad es, bueno, nosotros nos conocemos mucho con varios de los que están acá, al menos los que veo en pantalla. Aprovecho de saludar también a Claudio, que no lo dice tiempo, a Andrés Telles, a Ignacio. Me da mucho gusto verlos, a Elvira la veo más seguido, qué sé yo, pero, y bueno, y a todos. Lo que sí me parece y quiero sumarlo es que estamos en un momento que creo que es bien interesante en cuanto a poder incorporar las miradas del patrimonio moderno y del proyecto, y no solo del patrimonio moderno, sino que de la continuidad histórica del patrimonio, en un nuevo marco legislativo, y también voy a hablar un poco de eso, ¿eh? Y en ese plano también me siento como una especie de embajador de un grupo como el que puede estar aquí, que tiene preocupaciones del patrimonio hace muchos años, y ojalá poder influir desde esa comunidad en que estos temas se puedan concretar. Voy a compartir una presentación, una cosa de carácter bastante general. Me interesa que quizás podamos conversar hacia el final de estas materias con ustedes, como una cuestión un poquito más abierta, no tan expositiva. Entonces voy a compartir, Humberto, ¿puedo, cierto? Sí. Bien, a ver si resulta. Ahí se ve, ¿no? Sí. Ya, súper. A ver si lo puedo pasar. Ahí. Quizás tengo ganas de poder
contar un poco la manera en la que el patrimonio moderno está incorporado en la legislación chilena, en la protección al menos de la Ley de Monumentos Nacionales. Y quisiera partir haciendo referencia a que este tema no ha sido abordado, o por muchos años no fue abordado de manera sistemática desde el Consejo Monumento. Y el año 2012, 2011-2012, nosotros hicimos una conversación, un plan de cooperación, digamos, con el Docomomo Chile, con Horacio, con todo el equipo, para poder generar un catastro de bienes patrimoniales en Chile, una propuesta de priorización para que el Estado pudiera asumir su conservación en el tiempo, de la mano de lo que Docomomo también nos podía ayudar en términos de priorización, no solamente de obras, que aquí aparecen las 50 prioritarias, digamos, que fueron en su momento detectadas ese año, sino que también ampliando los criterios de valorización y los atributos ligados a este tipo de patrimonio. Y ese punto me parece súper importante, porque la apertura en los aspectos de valorización y de atributos es una materia que tiene connotación legal bien relevante. Hoy día no están considerados los que están acá, por ejemplo, y es uno de los temas que la futura Ley de Patrimonio sí propone directamente abordar. Como ustedes saben, la Ley de Monumentos hoy día habla de valores históricos, artísticos o de antigüedad, muy en la línea de la tradición del culto moderno a los monumentos de comienzo del siglo XX, hereda todavía esa tradición, pero hay otro tipo de consideraciones de valorización que no están suficientemente relevadas hoy día en nuestra legislación y que claramente tienen que ver con valorizaciones asociadas al patrimonio moderno, por ejemplo. Eso parece importante poder actualizarlo, y asimismo los temas de paisaje, de geografía, de territorios, otras, de tecnología, etc. Y acá, como ustedes ven a la derecha, está ese primer listado prioritario que fue propuesto por Docomomo, en el cual yo diría que se ha avanzado de manera muy tímida hasta la fecha, y eso también lo podremos explicar más o menos por qué. Porque el Consejo Monumentos tiene hoy día una deuda, una cola de declaratorias pendientes desde 1935 a la fecha, que es de 615 casos sin responder, ya acumulados, porque se han ido postergando por diversas razones. Podríamos al final en la conversación, no quiero dedicarlo a eso, pero ver cuáles han sido los criterios por los cuales el mismo Consejo Monumentos ha priorizado sus declaratorias en los últimos años. Y claramente en esa agenda, la agenda moderna, que en un momento tratamos de levantar desde hace casi 10 años junto a Docomomo, no ha sido la agenda priorizada, salvo algunos casos puntuales, como por ejemplo la Escuela de Derecho de la Chile. Vamos a ver más adelante ese, bueno, y Cerro Sombrero, que también es un logro importante que en ese entonces no estaba declarado. En esa línea, a partir del trabajo que hicimos con Docomomo, ese mismo año 2012 se puso un énfasis en el Día del Patrimonio Cultural de Chile, que ese año tomó el foco de desarrollo y patrimonio, un poco en línea con lo que la propia UNESCO está señalando al celebrar los 40 años de la Convención. Pero nosotros en esa agenda pusimos un especial de patrimonio moderno, acordado con los consejeros, como una manera también de ir instalando esta agenda en el derrotero del propio Consejo Monumento. Repartimos esto fue parte de la gráfica y de los énfasis de ese Día del Patrimonio, con un foco en patrimonio moderno, con una invitación a abrir inmuebles de patrimonio moderno a lo largo del país a sus diferentes sostenedores. Fue bastante, diría, exitoso, fue muy positivo, pero esa agenda no continuó tanto. Aquí estoy mostrando cuáles fueron las gráficas y los énfasis que se dieron en ese entonces. Algunos de estos, en todo caso, han logrado resultados interesantes. Como ustedes saben, también se protegió en la universidad, o sea, el campus de la Universidad de Concepción, el plan maestro de Eduardo. Y acá algunos de los énfasis que se pusieron en ese entonces para la protección y para la visitación, porque en el Día del Patrimonio no son solamente los bienes protegidos, son también bienes patrimoniales que interesa poder conocer. ¿Por qué poníamos esta agenda? Quizás, y esto creo que es bien importante, porque en el listado completo de monumentos nacionales de Chile tenemos cerca de 1.100 monumentos históricos declarados, y en ese momento nosotros catastrábamos cerca de 5 correspondientes a patrimonio moderno, sin considerar las zonas típicas, porque a veces en zona típica tú tienes
como son muy grandes, te puede quedar dentro de la zona típica un bien patrimonial, pero como foco específico de monumento histórico, que es la categoría, digamos, singular, edilicia, de protección, teníamos sobre 1100, o sobre 1000 más o menos en ese momento, 5 patrimonio moderno, algunos de los cuales estaban protegidos por otro tipo de consideraciones, como el Templo de Otío Maipú, por ejemplo. Entonces, era, y resulta hasta el día de hoy, muy contradictorio ver que en un país como el nuestro, que tiene una historia republicana de 200 años más o menos, una parte muy importante del siglo XX, de la construcción de la ciudad, incluso de la agenda del Estado, en la construcción de esos territorios, en términos de estándares de equidad, en términos de respuesta frente a los terremotos, etcétera, estuviera tan poco relevado. Y la verdad es que eso también da cuenta de una cierta mirada sobre el patrimonio cultural que está muy anclada en consideraciones que no son solo legales, sino que también son culturales. Eso nos parece como, acaso, un nudo mucho más difícil de desanudar. Entonces, bueno, el énfasis que estamos tratando de dar con eso. Y acá algunos casos nomás para hacerse una idea de qué es lo que está protegido, de los bienes que sí están protegidos como monumento nacional hoy día, que tienen algún tipo de vinculación o que el Consejo considera vinculado a la agenda moderna. Acá hay algunas imágenes, obviamente a la derecha están los decretos de los bienes en cuestión, conjuntos habitacionales. Aquí está la escuela Arturo Prat en la imagen, se protege Chuquicamata, uno podrá cuestionar cuánto de eso es agenda moderna pura y cuánto es Company Town, con algunos componentes modernos dentro del sistema protegido. Obviamente Copelequi es un caso bien excepcional, pero se fijan también, tenemos el campamento Zugel dentro de esa agenda que no necesariamente coincide exactamente con lo que uno podría considerar más ligado a la agenda del moderno. Universidad de Concepción, Bellavista de Jatomé, Mercado Central de Concepción, que en su momento sí fue parte de esta agenda y se protegió pese a todos los, pese al incendio más bien y al abandono, etc. Algunos inmuebles que están protegidos porque adentro tienen murales, como fue el campo de la Pinacoteca en Concepción o la Escuela México en Chillán. Cerro Sombrero, como mencionábamos antes, que también se declaró, no me recuerdo bien, ahí está, el 2014, eso estuvo vinculado a la agenda que estoy comentando que vimos con Docomomo, piscina escolar, escuela de derecho, benedictino. Entonces, y eso por supuesto que es un barrido muy general, pero lo uso para situar un poco el problema, al menos a nivel local. En parte esa agenda la hemos buscado retomar ahora por la vía del cambio legal que está en curso hoy día, como ha sido sabido. De hecho nosotros lo hemos hablado en otras instancias acá mismo, digamos, en el contexto del Centro del Patrimonio y con varios actores que están acá, la necesidad de poder actualizar el marco normativo de Chile, la Ley de Monumentos Nacionales del 70, para tener una ley de patrimonio cultural que contemple 3 aspectos básicos a ser abordados. Uno que tiene que ver con la institucionalidad del patrimonio cultural en Chile. Me refiero al Consejo de Monumentos Nacionales, a su Secretaría Técnica y a su estructura regional, con un foco en cambiar esa estructura de institución, pasando de un Consejo de Monumentos único, centralizado, que decide todo de Santiago, a unidades regionales, con consejos regionales y con secretarías técnicas regionales resolutivas, para poder no solamente descomprimir a nivel administrativo el centro, sino que incorporar la mirada local en la gestión del patrimonio, que nos parece algo realmente fundamental. O sea, una cuestión que hoy día ya no aguanta más. Y eso también tiene incidencia en la construcción conceptual de qué se considera patrimonio. O sea, si nosotros vemos la concentración de patrimonio en Chile hoy día, la gran mayoría está entre la región de Coquimbo y el Biobío, lo cual viene a refrendar en cierta manera no solamente la manera centralizada en la que hemos mirado el patrimonio, sino que también lo que comprendemos como patrimonio chileno. Y uno podría, o hecho un territorio chileno, y es decir, las zonas norte, zona industrial, la zona extremo sur, zonas nuevas incorporadas, el patrimonio chileno se configura en esta especie de espacio casi que previo a la segunda mitad del siglo XIX, cuando Chile era entre Copiapó y, digamos, y el Biobío en continuidad territorial. Y esas definiciones están ahí todavía, al punto tal que, por ejemplo, no tenemos ninguna estancia
magallánica de la Tierra del Fuego, porque obviamente está San Gregorio y otras más protegidas en el continente, no tenemos en la Tierra del Fuego protegidas como monumento nacional. ¿Fíjate? Y eso es, no solamente, eso no es un dato objetivo, es una construcción cultural que hemos hecho en base a esta legislación. Luego hay una que tiene que ver, la segunda dimensión que el proyecto de ley aborda, y no lo voy a tratar todo en detalle, pero feliz si hay preguntas o comentarios, es poder revisar y actualizar decididamente el marco conceptual de protección, pasando de la categoría de los monumentos nacionales, que viene desde 1925, con monumento histórico, monumento arqueológico y monumento público desde el año 25, y que fue el año 70 con la ley de monumentos, actualizado al incorporar las zonas típicas y pintorescas y al incorporar los santuarios de la naturaleza. Pero las zonas típicas, como aparece bien en nuestra ley, fueron pensadas como entornos de monumentos históricos, con un carácter súper estilístico y como de hecho de entorno, se menciona de esa manera, lo cual estimula la creación del falso histórico como principio, digamos, incluso refrendado por la Contraloría, porque la Contraloría dice que el Consejo Monumento no puede opinar a la zona típica de lo que pasa en la fachada adentro, sino que solamente de su carácter ambiental y propio, de estilo, digamos, de expresión pública, y eso tiene incidencias enormes en el grano de la ciudad, en las formas de vida, pero también en la posibilidad de incorporar patrimonio contemporáneo o patrimonio moderno dentro de preexistencias de otros tipos de momentos históricos. Entonces, la actualización del marco conceptual, según los parámetros, sin ir más lejos que las cartas internacionales o las convenciones que Chile ha ido ratificando, de las cuales adscribe, incorporando el patrimonio inmaterial, incorporando la noción de paisaje cultural, de itinerario cultural, sacando la visión pintoresquista de la zona, incorporándolas más como zonas de protección, muy ligada a la planificación territorial, digamos, a la posibilidad de construir patrimonio futuro, un poco en línea con lo que los paisajes urbanos históricos intentan, digamos, potenciar, revisar toda la estructura de valores y atributos de los bienes, que no sean solo históricos, artísticos, de antigüedad, sino que abrirlas, como hablábamos antes, a dimensiones simbólicas, tecnológicas, urbanas, etc. Y distinguir los sitios de memoria de los monumentos históricos, etc. O sea, todo el marco conceptual actualizado para una protección más efectiva del patrimonio, pero no solo a nivel conceptual, sino que ligado a lo que vendría a ser el tercer punto de la actualización normativa de la ley, y es que pasemos o busquemos pasar de una protección legal o legalista a una efectiva, y eso es que el proceso de decreto y de declaratoria no se entienda como un acto autónomo que funciona por sí solo, digamos, como autoexplicativo, sino que esté ligado a una serie de acciones de gestión del patrimonio que tienen que ver con financiamiento, con articulación de instrumentos de planificación, con inventario, con aumento incluso de penalización por daño, etcétera, que nos permita tener un ciclo mucho más efectivo de protección e incremento del patrimonio, ¿ya? Entonces, diría que esas son las tres dimensiones que se abordan, y en esa línea se amplía, como de manera bien decidida, las posibilidades hacia el patrimonio moderno y también a la dinamización o transformación del patrimonio actual con atributos, o digamos, con dimensiones de proyecto hacia el futuro. Un poco lo que mencionaba Humberto al principio, intenta demostrar de alguna forma lo que se hizo con el Palacio Pereira. O sea, que es como decir, hay una especie de rompehielo de lo que uno podría buscar entre administrar patrimonio pasado, sumar patrimonio futuro, incorporar discusiones tipológicas, no estilísticas, etcétera, etcétera. Y eso más o menos hoy día es lo que estamos embarcados en esta agenda. Y como el tema es mucho más, está lleno de matices y de temas, yo feliz de poder dejar tiempo para conversar, si hay preguntas o comentarios, y poder tomarlos. Es Humberto. Muchas gracias, muchas gracias, Emilio. Vamos a dar espacio entonces ahora a las preguntas. Vamos a usar el chat como manera de, por lo menos una parte inicial, para poder darle el espacio a todos aquellos que quieran poner que quieran hacer una pregunta o comentario a la presentación de Emilio, pero también en relación,
yo creo, con los temas que hemos visto en estas 5 jornadas previas que hemos tenido, el rol protagónico que tiene la arquitectura y el urbanismo moderno en la configuración de las ciudades que conocemos, desde barrios completos, ciudades universitarias, obras realmente espectaculares que ha sido de verdad como decía Horacio, una gran oportunidad poder conocer ese patrimonio a lo largo de todo el territorio nacional, de Arica a Punta Arenas, literalmente. Tenemos un primer comentario por parte de Horacio. Es sabido que el patrimonio moderno tiene una injerencia definitiva en la conformación del patrimonio nacional, por su presencia territorial. Siendo tanto esto, ¿qué valores serían los principales a tener en cuenta para declararlos? Según tu criterio, Emilio. A ver, bueno, gracias Horacio. Esa pregunta tiene que ver no solamente con el tema legislativo que se pretende cambiar, es una pregunta válida hoy, o sea, con lo que estamos construyendo hoy día como criterios de protección. Quizás la voy a responder con una pequeña vuelta. Nosotros hace un par de años nos planteamos, digo, desde el Consejo Monumento, nos planteamos la problemática de decidir qué se prioriza por sobre otra cosa al pasar a un plenario. Digamos, el Consejo no sabía cuántas solicitudes pendientes de respuesta por declaratoria había acumulado en el tiempo. Y tampoco tenía una agenda para poder decir qué priorizar por sobre otra cosa. Recordemos que nuestra ley de monumentos estimula que las solicitudes de conservación las puede hacer tanto el órgano colegiado, el mismo Consejo Monumento, como actuando de oficio. Hay que proteger esto y esto por criterios de equilibrios territoriales, digamos, tipológicos, urgencia, qué sé yo. Y también estimula que sea la propia ciudadanía, cualquier persona más bien, ni siquiera tienes que tener la ciudadanía, la que pida al Estado proteger un bien, ¿cierto? Y quizás en el comienzo de nuestra historia institucional, esa doble entrada estuvo mucho más cargada por lo que los expertos, por ponerlo de una manera, no lo digo en términos peyorativos bajo ningún punto de vista, planteaban como necesidad de protección. Me refiero a los Roberto Montandón, digamos, a la institución funcionando, definiendo qué vendría al caso proteger. Y probablemente en los últimos 20 años, desde la década de los 90 hasta ahora, esa tendencia se ha invertido porque la sociedad civil, digamos grupos ciudadanos, comunidades territoriales y funcionales, le piden al Consejo Monumento que atienda la protección de un bien patrimonial bajo las consideraciones que ellos como comunidades estiman pertinentes. Y me refiero acá en el sentido más amplio, desde las agendas vinculadas a defensa de los barrios patrimoniales, visto que los planes regulares comunales han sido considerados en muchos casos permisivos y que transforman esos territorios, por lo tanto la ley de monumentos vendría a ser una especie de herramienta para moderar esa transformación urbana, digamos, y eso ha pasado en muchos lados en Chile durante las últimas décadas, así como en agendas que son más particulares, digamos, a grupos ONGs ligados a algún tema específico o comunidades territoriales que quieren proteger algún tipo de bien por otras consideraciones más técnicas, si se quiere. Y eso ha venido ocurriendo en el último tiempo. Pero en ese derrotero, el Consejo Monumento, yo diría que perdió o no se cuestionó la brújula respecto a qué priorizar, ¿ya? O sea, otra línea que tuvimos nosotros también es que después del terremoto, por ejemplo, hubo una serie de declaratorias que le llamaban declaratorias express, y eran las que la Subdere, por ejemplo, estimulaba para poder tener inyección de recursos públicos para la reconstrucción. Después del terremoto había bienes que se consideraban patrimoniales por sus comunidades que no tenían ninguna declaratoria. Entonces se abrieron procesos de declaratoria denominadas coloquialmente express, para que una vez que estuvieran declaradas, el Estado pudiera inyectarle recursos públicos para reconstrucción haciendo declaratorias previas. Entonces, como se fijan, la agenda declaratoria no fue coherente y no buscó criterios de urgencia, equidad territorial, no sé qué. Y eso llegó a un punto, y yo lo digo con bastante sentido crítico ahí, de un cierto colapso, de una cierta pérdida de quilla, de hoja de ruta.
incluso con riesgo de responder más a coyunturas, incluso a coyunturas políticas, que a una agenda de técnica, como le correspondería a un órgano técnico del Estado, como es el Consejo Monumento de Evaluar. Y con esto no estoy buscando un comentario ingenuo, decir que el patrimonio está completamente escindido de la discusión política. Obvio que no. Pero tiene que haber un cierto equilibrio y un cierto criterio en un órgano al que se le exige ese rigor. Bueno, y en esa agenda, la agenda moderna, como en un momento vimos con Docomomo desde el 2012, incluso con priorización de casos, etcétera, fue postergada. Entonces, a lo que iba es que hace 2 años hicimos buscamos agarrar este problema e hicimos una licitación para poder tener un diagnóstico completo de cuántas declaratorias teníamos pendientes de que el Consejo Monumento se crea, al año 25 hasta la fecha. Y como tenemos registro de acta desde 1935, nos fuimos a la acta y a ver acta por acta, porque alguna solicitud era que un consejero dijo en la sesión de 1938, podríamos declarar tal cosa. En otros casos entró el año 73, no tengo idea, una solicitud de declaratoria de un bien, que era solo una carta sin antecedentes, y en otros casos teníamos expedientes completos de varios tomos hechos en el contexto de un fondato, no sé qué, que pedían, bueno, hay de todo, ¿se fijan? Y eso se hizo, se sistematizó, y a las conclusiones que llegamos, que quizás dan para otra presentación y discusión, es bien impresionante, y es que tenemos 615 solicitudes sin responder desde 1935 hasta la fecha. Entonces nos dimos cuenta que la intuición, según la cual la hoja de ruta se había confundido hace mucho tiempo, porque ni siquiera se veía por los que entraron antes, los que no sé qué. Mira, tenemos no sé cuántos palacios del siglo XIX en el centro de Santiago, aquí vamos a aclarar otro más, si tenemos pendiente hace, qué sé yo, 10 años, una solicitud de patrimonio industrial valiosísimo en la zona de Aysén, suponte, que no está declarado, ¿por qué no le ponemos ficha ahí por temas de equidad territorial, bueno, o tipológica? Eso no ha ocurrido, ¿ya? Te digo, estamos tratando de corregirlo porque es un tren que trae bastante carga, pues no es llegar y decir, ya estamos... Pero así responde un poco la pregunta de Horacio, o sea, esa agenda que tú preguntas respecto al moderno, a la presencia del Estado en un momento, instalando infraestructura pública como manera de establecer estándares de la presencia del Estado en los diferentes territorios del país. Eso ha pasado en algunos colectivos como los de Tocopilla, estos de Wilcheski, en algunos casos pasa, pero no es una agenda que se haya instalado con fuerza dentro del quehacer del Consejo. Y te reitero, estamos, yo diría, en eso. Muchas gracias, Emilio. Voy a agregar un comentario a lo que planteaste ahora, y es en relación al hecho de que la particularidad y especificidad de este tipo de patrimonio permite demostrar lo que hemos conversado, digamos, en distintas ocasiones, que es la construcción del patrimonio como un proyecto político y cultural. El caso, por ejemplo, y en esto el patrimonio moderno es un instrumento muy potente. En el caso de Brasilia, por ejemplo, se declara como patrimonio antes de inclusive que termine la construcción, algunos edificios puntuales y el mismo trazado. Por lo tanto, ahí va de la mano, por lo tanto, la construcción de esta visión moderna de ciudad, de arquitectura y de sociedad con la propuesta cultural y la posición patrimonial de los organismos que protegen el patrimonio. Ojalá que podamos llegar a esos niveles de conciencia de valor en algún momento. Paso a la pregunta de José Nordenflich. Estimado Emilio, ¿qué visiones tienes de la posible incidencia vinculante vinculante, como consejero, que podrían tener organizaciones como Docomomo o ICOMOS en el futuro escenario de una nueva ley? ¿No le daría mayor pertinencia técnica a la toma de decisiones? Y esto lo puede extrapolar a Docomomo y ICOMOS en relación al patrimonio moderno, pero también a otros paisajes culturales, por ejemplo, ¿no? O sea, otros... ¿Cómo lo ves eso? Desordena un poco la estructura quizás, pero le da ese valor, digamos, de conocimiento técnico. Sí, un pequeño comentario respecto a lo que mencionaste antes, Humberto. A mí me parece que el ejemplo de Brasil, del IFAM, digamos, originalmente, de la figura
Francisco Melo Franco Andrade o de Costa, de Lucio Costa, etc. Es súper interesante con todo digamos, el debate que puede abrir respecto a los periodos más eclécticos de fines del 19 comienzo del 20, a esta especie de vinculación directa que se hace entre la agenda moderna con la agenda, digamos, del barroco portugués. Bueno, pero me parece súper fascinante que en el caso de Brasil, esa especie de escisión que se genera entre la agenda más de conservación, que después decanta en ciertas ONG internacionales, o sea, voy a que Ruskin, Morris, no sé, Viollet-le-Duc, esa especie de núcleo al cual echan mano tanto los modernos como los conservacionistas, gran parte del siglo XX se mueve por líneas relativamente autónomas, relativamente. ¿Ah? Y como en IFAN, o sea, y como en Costa y en esa figura de la vanguardia brasileña, esa escisión de alguna manera consciente no se da, sino que se busca hacer del patrimonio moderno o del patrimonio de la obra nueva una obra de su tiempo, así como fue de su tiempo la obra del barroco portugués, no del barroco colonial. Y a mí me parece que y que es muy explícito, ¿cierto? Al punto tal que el mismo Costa termina haciendo el proyecto, no sé, de las misiones y otros proyectos, y trabajó en IFAN como encargado de los campamentos que le llaman, etc. Por muchos años. Me parece que esa mirada es tiene que hacernos reflexionar y es un espíritu que nosotros primero compartimos y esperamos que una nueva legislación en patrimonio pueda también incorporar. Nos parece muy pertinente, muy contemporánea, muy necesaria. No seguir pensando que toda obra nueva es una amenaza a esa otra cosa, sino que en realidad estos deberían tender a ser parte de lo mismo. Pero ese es un comentario que solo lo recojo por tu referencia al caso brasileño. En relación a la pregunta de José, a ver, y para todo, una de las preguntas más difíciles que ha tenido la discusión de la ley de patrimonio ha sido el de la composición del órgano nacional. Y no tanto por sus atribuciones, sino que por su dimensión simbólica, yo creo. Es medio obvio decirlo, pero la incapacidad que hemos tenido como país de cambiar la ley del 70, que a la vez cristaliza un decreto del 25, por lo cual nosotros vamos a cumplir pronto 100 años de la misma legislación, al menos en gran parte, es una dificultad no solo... no se trata de negligencia, no se trata que aquí no haya habido autoridades que hayan tratado de hacerlo. De hecho, sabemos que la presidenta Bachelet trató de hacer cambios a esta legislación, que el presidente Piñera I también trató de hacerlo, sino que también tiene que ver con la cantidad de intereses que comparecen en una legislación de esta naturaleza, de creciente interés además, que no son solamente los obvios económicos respecto a la conservación, ¿cierto? No solamente un proyecto o una materia entre los ministerios desarrollistas en minería, energía, no tengo idea respecto a la conservación. También tiene que ver con ciertas visiones gremiales o corporativas que estando en el seno de un órgano como este, y no lo cuestiono en términos de fondo, pero quieren seguir teniendo incidencia en las decisiones públicas, ¿ya? Y en ese caso algunas... nosotros consideramos que es muy válido que así sea, pero creemos que en otros casos hay algunas que han cumplido un ciclo. O sea, tú ves instituciones que están desde 1925 y que siguen estando ahí, y que quizá a nivel país el escenario de ese campo disciplinar, la historia, por ejemplo, se movió esa brújula. ¿Por qué tienen que seguir esas ahí con un poder de veto enorme? Esto tiene algo de altruismo, tiene mucha dedicación y es fantástico, y en ese sentido hay que estar agradecido, pero también es un espacio donde se toman decisiones importantísimas en relación a los bienes públicos, a los bienes simbólicos de una sociedad. Y ahí hay una discusión por la composición que es un nudo ciego. Eso es lo que trato de decir como introducción a la pregunta de José. Nosotros, ¿cómo hemos pretendido manejar eso? Que ha sido súper complejo. Primero, tratando de mantener el equilibrio entre órganos entre órganos estatales y órganos de la sociedad civil, tratando de mantener un equilibrio, no transformarlo en un órgano completamente estatal, que suscita mucho debate respecto a la manipulación. En un escenario súper complejo, porque el Consejo de Monumentos no es un consejo de la sociedad civil, no es un COSOC, ¿ya? El Consejo de Monumentos es un órgano técnico del Estado. Y en un Estado democrático también tú tienes que poder defender la capacidad del Estado de disponer de sus cuadros técnico-políticos como agentes de la decisión del bien común. Yo sé que esta es una decisión, es un comentario incluso impopular en un contexto donde la democracia representativa está como tironeada, ¿cierto? Pero es importante ponerlo, porque si no caeríamos en el argumento según el cual la sumatoria de intereses particulares del corporativismo de diferentes lados
sería más representativo el bien común que lo que el propio Estado puede buscar en su equilibrio interno. Entonces, ese es un nudo conceptual bien significativo. Pero nosotros hemos tratado de manejarlo con diálogo con muchos actores, manteniendo algunos órganos, sacando algunos o reemplazando algunos órganos del Estado que hoy día quizás cumplieron un ciclo, el Ministerio de Defensa, por ejemplo, ¿te fijas? O el Ministerio del Interior, e incorporando a otros que sí nos parecen muy pertinentes como medio ambiente. O sea, entender toda la dimensión de impacto ambiental ligado al patrimonio cultural es una cuestión fundamental, quizás al alero del propio Consejo, eso entre otros. Y también de la sociedad civil. En esa línea, la manera de incorporar visiones de ONG expertas, digamos, como puede ser el Docomomo, el ICOMO, etcétera, la estamos incorporando como órganos asesores a este consejo, un poco la figura que tiene el Comité de Patrimonio Mundial, que tiene figuras de asesores en lo técnico para sus decisiones, y en el caso de los sitios de patrimonio mundial, poniéndolo como obligatoria la consulta a los órganos asesores de la convención, como por ejemplo el ICOMOS. De hecho, el ICOMOS revisó el documento de la ley e hizo sugerencias en ese tenor que fueron acogidas. Esa es la manera, José, en la que lo estamos incorporando. Ahora, vinculante no en este momento, digamos, porque no estamos incorporándolo como un voto permanente de decisión en los consejos. Bien. Tenemos Alejandra Parra, un comentario en dos partes, la voy a leer juntas. El patrimonio para que pueda integrarse al territorio en donde se encuentre y no se transforme en un punto que solo nos recuerde la historia. ¿Podría modificarse de alguna forma el uso de suelo para diseñar en él programa de alguna índole y que éste sea usado por todos? Y la segunda parte, si es que se puede intervenir el patrimonio para darle un uso distinto al de su inicio. ¿Cuánto es lo que se permite de intervención y de qué forma podría ser una intervención efectiva para mantener siempre las características de patrimonio? A ver, son súper buenos los puntos. El primero tiene que ver con el tema del uso de suelo, de la planificación territorial, que es bien interesante porque hasta la fecha ha sido una materia que ha resultado esquiva a la labor del Consejo de Monumento. ¿A qué me refiero? Que el Consejo tiene una agenda de protección, desde luego, de revisión de intervenciones, que es seria, que es rigurosa, pero me parece que no ha logrado un diálogo fecundo con los instrumentos de planificación territorial, tanto a nivel de planes de gestión como en modificación de los IPT. Y eso en algunas áreas hace crisis brutal, o sea, son demasiados los casos. El mismo Pereira es un ejemplo de eso. O sea, no sirvió tanto tener protegido un bien e incluso tener demanda en tribunales andando de distinta índole, porque entre otras cosas, porque todos estos casos son complejos, pero el Plan Regulador de Santiago, sobre todo después del subsidio de regeneración urbana de los 90 en adelante, fue tan permisivo respecto a la norma para volver a meter población en el centro, con toda esa agenda que yo creo que es loable en el fondo, pero no fue capaz de generar una obra nueva de mucha calidad, digamos. Pero en el caso del Pereira o casos de ese tipo, las plusvalías eran tan altas que estimularon, o sea, las plusvalías muy altas y los beneficios o compensaciones del Estado tan bajas, tan insuficientes, que se generó un estímulo al abandono, a la destrucción. Y eso no lo digo en términos de justificación bajo ningún punto de vista, porque de hecho es un delito, pero es una dinámica demasiado evidente y repetitiva con el patrimonio urbano. Entonces, si es que no nos metemos a las discusiones que pregunta Alejandra respecto a norma urbana, no solo uso de suelo, también rasante, altura, antijardines, qué sé yo, incluso entrando más allá, los planos de los seccionales, creo que vamos a seguir teniendo una separación demasiado abstracta entre planificación y desarrollo futuro de las ciudades o de los territorios respecto a la conservación del patrimonio. ¿Cómo aborda eso la ley de patrimonio? Lo aborda de varias maneras. Por un lado, incorpora toda una estructura de incentivos a la conservación por la vía de exenciones tributarias, de impuesto a la renta, de subsidios y de aumento de fondo al patrimonio. Son 4 tipos de herramientas bien robustas, nosotros creemos, para ejercer esa agenda, pero además obligando a que se genere armonización
entre los instrumentos de planificación territorial y las protecciones patrimoniales. O sea, ¿qué significa eso? Que una vez que se genera una protección patrimonial, se debe establecer una instancia de ajuste al plan regulador comunal o establecer obligatoriamente un plan de gestión para manejar ese bien, de manera tal que de evitar que existan estas diferencias tan grandes entre usos de suelo o, digamos, o altura y tal. Viendo un caso muy concreto, porque también estas gestiones, algo de eso estamos haciendo ahora, es lo que ocurre con Bellavista Oveja Tomé hoy. Por ejemplo, la fábrica de paño, que tiene hoy día uso industrial, no permite otros tipos de uso como vivienda, por ejemplo, o equipamientos de otro tipo. Y parte de las discusiones que estamos teniendo hoy día con el municipio de Tomé, desde el Consejo de Monumentos, para buscar la conservación efectiva de ese bien tan valioso, es generar cambio a la norma urbana para incorporar nuevos usos que nos permitan pasar de la etapa de impresión nostálgica o romántica de la ruina industrial, digamos, a una mucho más efectiva, ojalá, de poder, manteniendo los valores del bien, incorporar nuevos usos que busquen asegurar su conservación. Bien, Horacio, que recuerda que la lista inicial de 50 obras del Consejo de Monumentos Nacionales, en relación a esa lista, dice que en el 2013 Docomomo entregó 22 casos para declarar con un expediente bastante avanzado, un catastro de 222 casos y una lista de reconocimiento de presencia, digamos, de obras valiosas de más de 2.200 obras, lo que implica un enorme conjunto, habiendo revelado los casos de reconociendo las particularidades locales. Como en esta jornada hemos tenido representación territorial amplia, o sea, es el trabajo que ha realizado Docomomo desde su fundación en la Universidad Técnica del Estado, en el año, ¿cuándo fue eso? ¿2004? ¿2005? ¿2004? Yo me acuerdo, estaba sentado detrás de Guillermo Julián en el anfiteatro ahí con el Mata. Ha hecho un trabajo importante de relevamiento de obra. Ahora, tú nos explicaste, Emilio, nos explicaste las razones por las cuales no hemos avanzado en la declaratoria efectiva. Sin embargo, o sea, yo me cuelgo del comentario de Horacio, ¿cómo podemos impulsar? Creo que independiente de la protección oficial mediante una declaratoria de Monumento Histórico Nacional, por ejemplo, hay otros mecanismos, ¿no? de protección, desde inmueble de conservación histórica, zona de conservación histórica, y independiente de que en realidad el Consejo tenga este atochamiento institucional, ¿no? de declaratoria. Podemos hacer más, ¿no? Podemos hacer más en conjunto, dado que hay la voluntad por parte de todos nosotros y por parte también de la institucionalidad para protegerlo de alguna manera, valorizarlo, presentarlo, como un poco lo que ha sucedido en esto. ¿Qué posibilidades ves en eso? Yo veo, tiene razón Horacio, ¿eh? Eso fue así, es un catastro mucho más extenso del que yo presenté ahora, y de esos 50 había una priorización de 22, estaban estos otros 120, es muy cierto. A ver, ¿qué te puedo decir? Yo diría que esa parte de esa agenda, Horacio, quedó, por ponerlo de manera, como en barbecho, ¿ya? No digamos durmiendo, pero quedó ahí, ¿ya? Y está llamada a ser retomada. Y yo creo que tiene mucha razón Humberto. O sea, los comentarios que hago no son para justificar que no se haya avanzado en eso, bajo ningún punto de vista. No, no, no. Lo que trato de exponer es como la realidad de lo que ha venido ocurriendo estos años. Pero, y lo digo aquí mismo, cuando quieran nos podemos sentar de nuevo a tratar de armar esta agenda, incluso desbordando el Consejo Monumentos, porque nosotros podríamos... Veo varias salidas o caminos, digamos. Uno es el de las declaratorias seriadas. Yo creo que tenemos que pasar de esta noción singular de las declaratorias a declaratorias que son, o estructuras de protección que son más sistemáticas, un poco como uno podría entender la escuela chilota de los templos madera, como podría entender no sé, por los bienes mismos de la estancia magallánica, etc. Hay varios bienes de ese tipo. Nosotros podríamos enfrentar una declaratoria seriada. También podríamos trabajar en inventarios, en un inventario mucho más sistemático. Lo hemos hecho con otros tipos de bienes, de hecho. También podríamos trabajar en eso, como pasar de retomar la labor con Docomomo del 2012 y actualizarla con un inventario completo de esos bienes, por ejemplo.
además de eso podemos oficiar a muchos de los municipios para pedirle o sugerirle que incorporen en sus regulaciones algunos de los bienes como categorías de ICH, de inmueble de conservación histórica, que es lo que pasó, de hecho, con el edificio de bomberos de Chillán, como una agenda súper importante de protección de ese bien, y quizás, o sea, porque en el fondo acá también hay que ser súper pragmático, o sea, las legislaciones son medios para un fin. Muchas veces nosotros nos confundimos y transformamos el decreto como en un fin en sí mismo, y eso es un error. O sea, lo que nosotros podamos hacer en términos de planificación y de herramientas de protección son fines, perdón, son medios para un fin que es la, digamos, la conservación, la recuperación, el reconocimiento, etc. Entonces, si es que el ICH nos asegura una conservación y nos ayuda, por ejemplo, a que operen las estructuras del impacto ambiental cuando lo va a intervenir, y si tú modificas un regulador y permites que el juego de las plusvalías no sea una amenaza permanente en ciertos tipos de bienes, lo que va a pasar hoy día como discusión del territorio nuevo de Chillán como capital regional, etcétera, bueno, ahí está la herramienta. Entonces, lo digo para señalar que cuando quieran nos reunimos, tratamos de pensar esto de nuevo, nos contamos con el mismo Erwin Breivik, que casualmente ahora es secretario del Consejo y obviamente estos temas sí le importan mucho, y vemos cómo podemos priorizar. Por eso lo digo muy convencido, independiente de cómo avance la ley y otras cosas. Vamos a cobrar la palabra, señor secretario. Es importante, María Adriana Gebauer plantea que es importante que se extienda a la ciudadanía el conocimiento que hicieron con el Día del Patrimonio y lo que ha aparecido de defensa de aspectos territoriales, como fue en Valdivia con los humedales. A incorporar la comunidad como pieza a cuidar, como empieza a cuidar el patrimonio, y el aporte desde las regiones es fundamental. ¿Cómo han participado hasta aquí los expertos regionales en este proceso? ¿Se refieren al proceso de la construcción de la ley o en el proceso de la protección del patrimonio con foco regional? María Adriana, parece que quedó pegada su imagen. Si quiere complementar la contrapregunta que hace Emilio, María Adriana, por mientras yo voy a proponer, No, bueno, Horacio, sí. Bueno, lo puedo tomar por los dos lados, da lo mismo. A ver, primero... Ahí María Adriana, ahora sí. Parece que hay un problema de conexión. No importa, lo tomo por los dos lados porque igual sirve. En el caso de... regional o digamos de los expertos en cada lugar, que se podría incorporar incluso a las universidades en los casos en que no hay participación explícita. Pienso que además de ayudar al Consejo Central, es muy importante porque conocen más lo que pasa a nivel local y porque también de esa manera la ciudadanía se hace cargo, en el fondo. Si conoce, mientras más conozca la comunidad cuáles son los valores, va a respetarlos o va incluso a la labor del Consejo, ¿no? Y de la labor de propias, digamos, de cuidado del patrimonio en cada caso, ¿no? Muchas gracias, sí. María Adriana. Yo coincido con eso, ampliamente. Y la manera en la que se ha manejado hasta ahora, diría que ha sido la siguiente forma. El Consejo Monumento es un órgano centralizado, ¿cierto? Y tiene una estructura base. Y la verdad es que eso construye cultura, o sea, y construye una especie de idea de manejo total del territorio y de mirada súper centralizada. Incluso, o sea, está en su ADN, es una tradición, digamos. Y hasta hace poco no teníamos ni siquiera estructuras regionales de equipos en las regiones. O sea, se han ido montando en algunas regiones sí, en otras no, según las capacidades que tengamos, sin poder de resolución, sin consejos regionales. Y recién la ley del Ministerio del 2018 establece secretarías técnicas regionales en todo el país, pero siempre subordinadas al Consejo Nacional. O sea, no tenemos estructuras. Y ahí el avance que se ha generado en declaratorias o en tipos de intervenciones ha sido casuístico. O sea, en tal caso con la Universidad Austral, por ejemplo, se trabaja con los equipos allá, hay un diálogo, pero no está sistematizado, es mucho más caso a caso. En las consideraciones de la ley de patrimonio, lo que se está haciendo es,
Primero, dotar a cada región de una Secretaría Técnica Resolutiva en todos los aspectos, de intervención, de impacto ambiental, todo. O sea, las decisiones se toman en la región. Eso es una cuestión clave. O sea, te digo, nosotros lo vemos como una cuestión fundamental. Después, los consejos regionales, lo que se hace es tomar el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio actual, que en el fondo es un heredero del Consejo de la Cultura, y por lo tanto la visión patrimonial está más en el nombre que en la realidad, ¿ya? O sea, ese es un órgano que hereda la estructura antigua, pero no tiene, yo diría, en su ADN incorporada una visión patrimonial propiamente tal. Y lo que se busca entonces en la ley de patrimonio es sumarle a ese consejo ciertas funciones ligadas a patrimonio cultural y ciertos consejeros nuevos. El MIMBU, el MOP, el Colegio de Arqueólogos, o sea, perdón, la Sociedad Chilena de Arqueología, el Colegio de Arquitectos, los historiadores regionales, y además, en ese consejo, al que se le suman funciones, como digo, y como tiene consejeros de los municipios locales, representantes de los municipios, de las universidades locales, de los pueblos originarios, entre otros actores, nos parece que esa visión local que tú mencionas, desde las universidades, de los planificadores, estaría o debería estar representada en este nuevo órgano regional. Yo diría que esa es la manera, y creemos que puede ser bien efectiva, en la que la visión regional comparece de manera mucho más orgánica y no sujeta a la casuística, que es como la hemos manejado hasta ahora. Bien, bueno, voy ahora a permitirme condensar 3 comentarios que tocan que ver, tienen que ver con puntos parecidos. Primero, que Horacio desde el rigor del conocimiento y la academia, nos recuerda que Brasilia fue declarada Patrimonio Mundial en el 87, antes de las declaraciones nacionales, poniendo un poco en discusión lo que comentábamos antes, pero es un hecho igual. Estaba viendo aquí la capela Nuestra Señora de Fátima, que fue declarada en el 82, 22 años después de su construcción. Por lo tanto, el paradigma del valor de antigüedad está en crisis ahí. Y ese digamos, comentario de Horacio lo vinculo con lo que pone Ignacio, que es hasta qué periodo u horizonte histórico extienden conceptualmente aquello que se considera moderno como objeto de protección. Tiene que ver con el tema del valor de antigüedad. No sé si Emilio te puede referir a eso. A lo de Ignacio. A lo de Ignacio sobre hasta qué periodo conceptualmente se consideran modernos como objeto de protección. A ver, y ahí me resultaría difícil hacer una respuesta como esa en un seminario de Docomomo, ¿verdad? Claro. Me imagino que esto tiene mucho debate. Pero... sí. Si quieres, mira, Emilio, lo complemento con esto otro, que es un tema que está vinculado siempre con este mismo tema que plantea Horacio. Tiene que ver con el valor de antigüedad, pero también con la posibilidad de transformar, que es, en Docomomo International se propuso la noción de reuso adaptativo para avanzar en la noción de sustentabilidad de los bienes patrimoniales. Y desde Chile propusimos la noción de buenas prácticas, que ha sido aceptada internacionalmente para evaluar las formas de intervención. ¿Será posible poner en el debate también estas nociones en Chile, vinculando que esto, por supuesto, tiene que ver con qué se considera moderno, tiene que ver con el peso del valor de antigüedad, con el peso del valor de autenticidad, por ejemplo, en relación a la capacidad adaptativa o de transformación? ¿Cómo ves estas aperturas? Yo sé que, digamos, pensándolo en términos institucionales, esas aperturas conceptuales o de intervención complican al momento de legislar. ¿Cómo ves esto en la discusión en relación a la nueva ley? Probablemente, ahí lo digo muy en serio, que ustedes son los expertos en eso y estos temas tienen muchos matices en la discusión, pero uno podría entender los primeros esfuerzos ligados a lo que se ha denominado como estilo internacional, como cada los diferentes países. Uno podría entender que ese es como una especie de momento. Y quizás hasta la erupción de los debates más tipo Tintin, no tengo idea, también a nivel internacional, pero eso es una descripción como muy tosca. O sea, cómo entra en esa discusión Plan Serena, por ejemplo. Fíjate en términos de, digamos, esfuerzo tecnológico, rapidez, digamos,
¿Te fijáis? Incluso a nivel de lenguaje respecto a lo que hace con la ciudad, no sé, está lleno de matices, pero yo diría que en términos amplios uno podría decir eso, y sí decir que el valor de antigüedad, que tiene esa herencia en el culto moderno a los monumentos, a nosotros nos parece una consideración muy apropiada, es muy fácil de agarrar, o sea, es lo mismo que dice Riegel, que tú en un valor histórico puedes definir, mira, este es el muro donde fusilaron a los Carreras. En un valor artístico ya entra en una consideración de otra naturaleza, que es decir, esto es o no al Nouveau, que cuál es las definiciones mixtas que tiene respecto a tal tendencia, ya, pero igual caí dentro de un campo disciplinar más o menos conocido. Valor de antigüedad, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Es una zapatilla Nike, un Walkman? ¿Cuál es el valor? ¿A qué te referís con valor de antigüedad? ¿Es precolombino? ¿Es siglo XIX? ¿Qué es? ¿Te fijas? Es patrimonio industrial. Entonces, es muy difícil de asir la lógica del valor de antigüedad y, por lo tanto, es como lo que los abogados llaman el bolsillo del payaso, ¿cachai? O el cajón de desastre, donde cae todo. Entonces, a nosotros no nos acomoda mucho esa definición. Ahora, en relación a lo que dice Humberto de las legislaciones también, es muy desafiante, diría, tienen que ser capaces de pararse en el momento histórico que les toca pensar, ser pensadas, digamos, pero ser proyectadas al tiempo para que los cambios en las culturas, las evoluciones normativas, disciplinares, también tengan cabida en esa norma. O sea, tratar de sellar en una legislación un determinado momento según sus propios conceptos, tampoco parece tan adecuado. Y ahí siempre hay un equilibrio. ¿Cuánto dejáis al reglamento? ¿Cuánto queda en la ley? ¿Cuán general puede ser? Porque tampoco puede ser una ley ultra general, tiene que tener bajadas específicas. Yo diría que ese equilibrio es crítico, pero siempre dejando manteniendo la máxima, si se quiere, según la cual, cuando hablamos de patrimonio cultural, siempre hay definiciones que son caso a caso y que tienen que ser resueltas caso a caso. Incluso si es que uno ve las cartas internacionales, la famosa doctrina, que a todos nos habrá pasado, que te pueden tratar de enchufar un proyecto que es como ahí nomás, citando todas las cartas internacionales. Mira, aquí está la Carta de Venecia, para los jardines jugó la Carta de Florencia, para la institución urbana aquí la Carta de Washington, y tú ahí el proyecto no le pega por ni un lado, porque el papel aguanta todo y los casos específicos requieren un tipo de ojo y análisis que es de otra naturaleza. Y creo que eso, idealmente, uno debería tener presente cuando pensamos en el marco legislativo general. Bien. Bueno, Andrés Telles, desde Colombia, que como sabemos tiene una gran tradición en términos de patrimonio cultural inmaterial y una gran, digamos, inteligencia institucional en relación al patrimonio. Nos plantea, en otras legislaciones sobre patrimonio existente, existen entidades nacionales y regionales que pueden declarar inmuebles y se establecen regímenes especiales para esos inmuebles, modernos o no, tales como rebaja de impuestos, canales de financiamiento para mantenimiento, recuperación, incorporación a planes urbanos, etc. Se han incorporado elementos exitosos en relación a otros países al proyecto de ley que se está discutiendo en Chile. Sí, gracias Andrés, y qué gusto verte tanto tiempo. Mira, esta ha sido una súper discusión en este proyecto de ley porque se ha planteado la posibilidad de establecer declaratoria a nivel regional, local. O sea, en Chile hoy día hay declaratorias nacionales, la figura de los monumentos nacionales, que luego va a tener una evolución conceptual, digamos, en la nueva ley. Y tenemos otra figura de protección local, municipal, que son los inmuebles de conservación histórica o las zonas de conservación histórica en los planos reguladores comunales. Y ha sido un súper debate cómo tomamos la articulación entre protecciones locales y protecciones nacionales, ¿ya? Siempre esa discusión tiene como una doble condición, una que es de orden más conceptual y una que es mucho más pragmática. La más conceptual, yo diría que en el plano de la propia Convención del 72 de UNESCO, ahí está José, que podrá eventualmente complementar, esa idea del ranking, de que hay ciertas cosas que están como por sobre otras, como lo nacional, lo local y no sé, lo comunal y lo familiar, ahí como ahí nomás, es una definición como muy establecida del plano de la jerarquía, como como desde ciertas cúpulas de definición de valor, cuando en realidad un parámetro más representativo, de equilibrio, te podrían llevar a que el Palacio de la Moneda sea tan importante en un país como una población obrera en Lota. ¿Te fijas? Porque no es una lógica de jerarquía, es una lógica de representatividad. Y nosotros hemos optado más por esa definición conceptual que por una
de niveles establecidos. Pero sí planteando un sistema de articulación con aquellas figuras territoriales a nivel regional que sí tenemos, que son, y yo sé que hay una limitante porque solo con los planos urbanos, pero que están los planos regulares comunales mediante los ICH o la ZCH. ¿Y de qué manera lo hemos hecho? Mediante los estímulos, y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta, a los estímulos tributarios y eso. Quizás, haciéndolo muy rápido, pero esta ley contempla beneficios económicos para los bienes patrimoniales, tanto que son de los planes reguladores como de la ley de patrimonio. Y eso es una manera también de buscar una lógica más sistemática de entender estas protecciones. ¿Cuáles son esos beneficios? Son ampliar el no pago de contribuciones para los bienes patrimoniales e inmuebles que tengan fines comerciales en un 50%, hoy día pagan el 100% de la contribución, eso fue una negociación con impuestos internos, qué sé yo, pero eso es del orden a nivel nacional de 2.000 millones que el fisco deja de percibir para poder estimular que esos bienes se conserven. El plano más robusto de esfuerzo fiscal está en impuestos, en vías de impuestos a la renta, de contribuyentes de primera categoría, segunda categoría y global complementario, o sea, todo tipo de contribuyentes, empresas y personas naturales, para permitir, no me acuerdo el número de UTM, creo que eran como 320, pero son como 16 millones al año el valor de la UTM hoy, en que tú puedes, pagando impuestos, dejar de pagar ese impuesto para invertirlo en tu propiedad, para recuperarla, para mantenerla, qué sé yo. Y eso es para todos los museos privados de Chile, porque los nacionales no operan bajo esa lógica, y esos museos privados son 330 más o menos. Para todos los ICH, protegidos por los reguladores, para los inmuebles valiosos de una ICH, que tienen que regularse mediante fichas o mediante planes de gestión, ahí se está viendo cuál es el instrumento, para los bienes patrimoniales y para las zonas típicas, por las figuras zonas patrimoniales. Para todo ese universo de bienes se contempla este beneficio tributario que te digo, y el cálculo que hace Hacienda de este beneficio, que es difícil de calcular, porque tú decís cuántos roles son, o sea, tenemos los polígonos, sabemos cuántos son, pero no sabéis cuántos contribuyentes van a hacer uso de ese beneficio, etc. Pero el cálculo que hacen ellos es que si el 6% de todo ese universo de bienes hiciera uso en un ciclo anual del 100% del beneficio, o sea, de estos 16 millones tope máximo, el cálculo que hacen es del orden de los 20.000 millones de pesos que el fisco dejaría de percibir para distribuirlo, digamos, en estas intervenciones de conservación. Es un esfuerzo fiscal enorme, fijáis, si es que se cumple esa premisa, es casi el doble que lo que anualmente en promedio invirtió el puesta en valor del patrimonio durante los 10 años que tuvo como de mayor actividad a partir del 2010. Además de eso se suman subsidios al patrimonio, los subsidios también operan para los ICH a nivel comunal, y también el fondo del patrimonio que se amplía permitiendo donaciones al fondo, tiene distribución diferenciada para los inmuebles que están también en los reguladores, plan regulador, y también para los sitios de patrimonio mundial. Entonces, la manera en la que hemos abordado esa materia, como tú preguntas, es por la vía de la gestión del patrimonio y no necesariamente de un reconocimiento que, como ya mencioné, tiene esta discusión de orden más conceptual de la jerarquía, etc. Anita Puig, voy a después a retomar otro punto que propuso Horacio. Anita Puig dice, se ha discutido respecto a protección de interiores modernos, considerando que hay casos que los objetos inmuebles son igual de relevantes en el proyecto como el edificio construido, y antes de responder, Emilio, extiendo esto a esa área gris que siempre está en la estructura, digamos, de leyes y normas, porque lo que plantea Anita tiene que ver también con los grandes conjuntos habitacionales. Con Horacio en este proyecto Docomomo del 2013, a mí me ha tocado hacerme cargo justamente de analizar el hecho ambiguo de los grandes conjuntos habitacionales, que no sería impensable que se declarasen como monumento histórico nacional, porque imaginemos qué significa gestionar permiso de obra para pintar el interior de un departamento. En cambio, la protección de zona típica a esos grandes conjuntos le queda chica, porque en realidad son mucho más que fachada, ¿no? Entonces, bueno, esto de los grandes conjuntos se vincula también a lo que plantea Anita. Los interiores, los objetos, ¿cómo los protegemos? ¿Cuáles serían las figuras
¿cómo pensamos esas áreas grises en la ley? Perdona, alguien te... Dale. Se puso... Ahí sí, dale. gracias. Ahora sí. A ver, es un súper punto el de la Anita. La ley, la manera en la que tiene de abordarlo es, primero, nosotros estamos recogiendo la propuesta del Consejo de Desarrollo Urbano en relación a distinguir entre bienes inmuebles, zonas y paisajes. Ellos proponen eso para que la futura legislación de Chile lo aborde y nosotros lo estamos recogiendo. A esos niveles diferenciados le estamos sumando los bienes muebles como una categoría propia para todo tipo de soportes, archivos. O sea, hoy día hay toda una parte documental de, por ejemplo, el Archivo Nacional. Su archivo no son monumento nacional, como sí son las colecciones de los museos, por ejemplo. Y eso se está incorporando, que después de ciertos años, lo que entra a las instituciones nacionales tienen protecciones de patrimonio, etc. Entonces hay todo un foco en los bienes muebles. Pero hay bienes muebles bien particulares que son inmuebles por adherencia, que es un poco lo que tú planteas en relación a bienes muebles que estando en un conjunto moderno u otro, constituyen parte del bien, que no puede sacarlo, hace que el bien pierda un valor, digamos. Y eso tiene que ser distinguido y protegido como parte del bien cultural. Por lo tanto, sí se contempla explícitamente esa figura en la ley. Es muy bueno el punto de la zona típica respecto al monumento histórico y toda esa historia, porque nuestra ley está pensada, como está pensada en otro momento, está pensada para que el Estado pueda tener conocimiento de todas las intervenciones que se hagan de un lugar. Claro, porque si tú pensáis que la zona típica es el entorno de la iglesia de San Francisco, digamos, o es el barrio París-Londres, entonces tú decís, claro, y la ley lo dice así, cualquier obra de mantención o mera conservación deberá contar con la aprobación del Consejo Monumento, la que solo se hará en la medida en que respete el estilo de la zona en cuestión. Entonces, la visión estilística, la visión del control total, establece una mirada sobre el problema, que más allá de las interpretaciones que uno puede hacer ex post, yendo a la Contraloría, como han ido varios titulares de proyectos, hay dos dictámenes de la Contraloría que son bien peludos, uno para el Mercado Puerto Valparaíso y otro para el edificio Sur con Punta Arenas, donde la Contraloría ha dicho, oye, la zona típica dice que solo la fachada, lo que pase para adentro no es problema del Consejo Monumento, no se puede pronunciar. Claro, y tú decís Mercado Puerto, lo más importante es el edificio Manzana que tiene adentro, la escalera, el doble helicoide, la terraza, y la fachada es una especie de, nada, ¿qué te diría? Recubrimiento de albañilería de un edificio moderno, de un edificio industrial. Entonces, que la Contraloría diga que lo que importa es la fachada y para adentro lo que queráis es un error. No voy a echarle la culpa a la Contraloría, es una interpretación literal de una ley que no está ajustada a lo que necesitamos. Eso te diría, uno podría decir así. Quizás podrían haber sido un poquito más dúctiles en entender la cuestión, pero eso es harina de otro costal. Y la cuestión del edificio de Punta Arenas es lo mismo. Tiene una serie de bóvedas catalanas, de plantas industriales magníficas. De nuevo, la fachada es lo que es, pues, es una presencia urbana no tan discordante respecto pero lo que importaba en ese edificio era su planta industrial y de nuevo se la charquean. Entonces, nosotros creemos que la ley en ese plano ya no sirve. Y te diría que la manera de incorporar la visión más de la gestión y no de la coerción en estas revisiones de proyectos es la que nos ha permitido incluso proponer figuras como las de paisajes culturales. O sea, les digo lo que significa tratar de plantear hoy día figuras de paisajes que son súper amplias en discusiones de áreas protegidas, impacto ambiental, proyectos mineros. Y la manera en la que hemos logrado establecer esa diferenciación no es solo orden conceptual, para ponernos a tono con lo que Chile ha ratificado en las convenciones, sino que también es para poder decir, oye, veámoslo al revés. Chile lleva 20 años declarando paisaje bajo la figura zona típica. Entonces, cuando tú declaráis el entorno de Humberston y Santa Laura con 2.200 hectáreas de zona típica, porque es un espacio del entorno del sitio, eso obviamente que es un paisaje cultural, relicto, llámale como queráis, pero no es una zona típica y pintoresca, donde cada intervención debe ser autorizada por el Consejo. ¿Te fijáis? Nos quedó chico hace rato. Entonces, justamente el foco está en lo que pregunta la Anita, que es decir, hay bienes que no tienen, y eso está puesto explícitamente, que van a tener planes de gestión donde se va a contemplar cada intervención, no cada intervención, los ámbitos de intervención que no son consultables. O sea, tú con un plan de gestión a 5 años, el propietario va a pintar cuando quiera, va a poder cambiar la cuestión cuando quiera, porque está aprobado ex ante, no tener que ir cada vez que tú querías hacer algo a un órgano que te va a empezar a hacer así, me gusta, no me gusta, es que ponle un palito más para acá, la fachada de la ventana, no sé cuánto. ¿Cachai? O sea, ese modelo como que ya hizo crisis, explotó, no sirve. No, ahora, en ese sentido, en relación a eso que
que también es un tema que hemos conversado en distintas instancias, el tema de la educación patrimonial y cultural, no solamente de las personas, sino también de los proyectistas, de los que intervienen en patrimonio, es fundamental. O sea, no es necesario tener una legislación, una norma que protege el interior de un edificio para que un proyecto de intervención lo respete, ¿no? Entonces, en otros países hay un nivel de conciencia y de valoración por el patrimonio más, digamos, más distribuido, que permite proteger sin necesidad de declarar, ¿no? Necesariamente. Entonces, bueno, y en eso el eje de la educación patrimonial es fundamental. Voy a pasar ahora a una pregunta que hizo Catherine Rosa. Consulta sobre cómo el patrimonio como recurso para el desarrollo cultural se está trabajando como insumo para la gestión de conocimiento dentro de las unidades locales, dentro de la propuesta a la modificación de la ley. Patrimonio y como recurso para el desarrollo cultural y el desarrollo local. Bueno, a mí me gusta esa pregunta y creo que tiene que ver también con algunas cosas que está escribiendo Horacio acá en el chat. Si uno dijera algunas de las bases conceptuales que moverían este proyecto de ley o esta iniciativa legal, es justamente esa, es entender el patrimonio no como un lastre del desarrollo, no como como un espacio reactivo a procesos de desarrollo que de suyo son invasivos, son equívocos, qué sé yo, sino que entender el patrimonio como parte de un desarrollo integral de las sociedades. Suena bonito, pero es peludo bajarlo a la área chica. En línea con muchas cosas, digamos con los 4 pilares de la sustentabilidad, ¿cierto? Y también con la política de desarrollo urbano de Chile, que hizo algo bien innovador y que yo creo que en general nosotros hablamos poco, y es que la política de desarrollo urbano de Chile, que sabemos que no tuvimos política como por más de 20 años, ¿cierto? Y que parte de la desregulación tiene que ver con eso y tal, lo que hizo fue incorporar 4 ejes temáticos del desarrollo, que eran el desarrollo económico, el desarrollo social, digamos, integración social, toda esa agenda, el desarrollo medioambiental, con lo cual entran al ruedo preguntas respecto a la filtración de agua subterránea, a las cuencas hidrográficas, a los cerros islas, no tengo idea, y la identidad y patrimonio como un 4º eje. Es interesantísimo que una política de desarrollo urbano y territorial incorpore el patrimonio como un eje del desarrollo. Es lo más contraintuitivo que hay, pues si hasta hace poco nosotros veíamos que ese desarrollo era siempre torpe, siempre destructivo, y el patrimonio era la última bandera que teníamos para resistir procesos completamente deteriorantes, ¿cierto? Entonces, que eso no esté, al menos a nivel conceptual, explicitado, sino que se busque establecer un equilibrio, aunque sea friccionado, entre estos diferentes espacios de interés de las sociedades, y el patrimonio entra a tener un valor ahí, de un desarrollo integral, un desarrollo sostenible, como le queramos llamar, un desarrollo, a nosotros nos parece potentísimo, ¿ya? Y no solo así, creemos fuertemente en eso, y hay tendencia en el último tiempo que también lo explicitan, o sea, que la SUBDERE, que es una subsecretaría de desarrollo regional, no es una subsecretaría de patrimonio, es de desarrollo regional, pone lucas en las regiones para generar desarrollo ahí donde crea que vale la pena. Y a veces son puentes, a veces son no sé qué, y le ha puesto el programa Puesta en Valor del Patrimonio porque cree que ese patrimonio, cuando se recupera un templo chilote, eso es una dimensión del desarrollo de esa comunidad. Me parece que eso es fascinante y la ley lo acoge desde el mensaje a su articulado, ¿ya? Entonces, tomo el punto del comentario en relación a que sí, está en el espíritu y está en las herramientas que se entregan el considerar el patrimonio cultural como un eje de desarrollo local. Eso tiene, por supuesto, muchas derivaciones luego a nivel específico, en temas de educación patrimonial, como decía Humberto, en temas de recursos, de inyección de recursos. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, defender frente a la DIPRES, que esta plata que le metía a patrimonio también constituye una inversión y no es solamente una especie de gasto a saco perdido, bueno, varias cosas de ese tipo. Bueno, de hecho, hay también grandes
grandes instituciones internacionales que se dedican a las inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Agencia Española de Cooperación Internacional y muchos otros que con sus programas invierten y financian en patrimonio. Si yo digo, digamos, desde la ingenuidad de que si el patrimonio no fuera un activo, estos bancos no investirían en ello, ¿no? Lo que pasa es que a veces la respuesta a nivel institucional por parte de los gobiernos locales es más lenta. Entonces, pero yo creo que es una cosa que se está dinamizando de manera importante. Ahora, hacemos esta última pregunta y después podemos tener algunos minutos de cierre. Emilio se tiene que retirar a las 12:30. Horacio pregunta en relación al mecanismo de renovación de los consejeros. Hay algunos que llevan más de 18 años, solo para poner un tiempo extenso. Se prevé ahora poner término a la renovación indefinida de los representantes en el legislativo. ¿No será también alguna forma interesante tener también alguna forma de rotación de los consejeros al interior del Consejo Monumento? Sí, se plantea una fórmula en la que se eligen consejeros cada 4 años, los que no son por derecho propio, algunos que son por derecho están ligados al cargo, digamos, el caso mío. Tú tenías el subsecretario, preside el consejo, y mientras tú eres subsecretario, eres presidente del consejo. Entonces, algunos que están ligados al cargo, pero otros no, y que se eligen por, ponte, estamos metiendo al director de arquitectura del MOB como un consejero ligado al cargo, o al director de la DDU del MIMBU, para meter todo el tema de planificación ligado al cargo, ¿okay? Pero hay otros que no, otros que se eligen por, tanto en el mundo público como en la sociedad civil. Y ahí sí, hay esquemas para elección por 4 años, renovables máximo por una vez y no más. O sea, eso es como lo que hay contemplado. Y siguiendo también el esquema que sigue UNESCO en el Comité de Patrimonio Mundial, la primera vez que se monta este consejo, la mitad de los consejeros van a ser electos por 2 años y de ahí emplear los 4, de manera tal que siempre tú tengas un sistema de rotación que no cambie el consejo entero, digamos, tratando de fortalecer su carácter de órgano técnico y tratando de que los cambios de gobierno tengan el impacto, siempre tienen impacto, pero más moderado en la propia labor del consejo. Y como dice Horacio, claro, reconociendo el gran mérito que han tenido esos consejeros en específico y esas instituciones en la historia del consejo, pero nosotros tenemos consejeros hoy día que llevan 40 años. 40 años, el mismo consejero en el consejo y otro consejero que llevan 30 años. Y lo digo, o sea, claro, a mí me parece mucho tiempo, obvio. Y eso, pero sin desconocer el aporte que esos mismos consejeros han tenido. Aquí matizo un poco, porque de repente un consejero de 40 años tiene una memoria institucional que es impresionante y es muy bueno también, porque a veces, ¿cachai? Para memoria corta es bueno que alguien te diga, mira, esta cuestión la vimos así. Ya, entonces lo matizo un poquito por el aporte que le da la institución, pero a mí me parece que claramente una institución no debería tener consejeros tanto tiempo, porque también la ralentiza mucho, digamos, no le inyecta dinamismo a su propio ejercicio. Bien, lo invitamos ahora a prender sus cámaras. Si quieren, digamos, hacer tenemos algunos minutos, si quieren hacer algún muy breve comentario, saludo institucional, digamos, tanto al subsecretario como a Docomomo, pueden hacerlo. Y si no, le damos la palabra a Horacio para el cierre. Pero me gustaría, si quieren prender sus cámaras y pedir la palabra, como digo, no... Un saludo rápido, si quieren, antes del cierre. Stefan, por favor, estaciona el auto. ¿Ah? Estoy estacionado. Muy bien. Muy bien. Aprovecho, muchísimas gracias, felicitaciones al equipo de Docomomo, Horacio, todos, fantástico, y por supuesto muchas gracias al invitado de hoy. Un abrazo. Bueno, mientras alguien más toma la palabra, yo también aprovecho de agradecer al equipo de Docomomo, del cual yo soy parte, pero en este sentido tengo que agradecer a Horacio y a todo el equipo por haber confiado en nosotros, en el Centro del Patrimonio,
que junto con el Magíster en Patrimonio Cultural nos dedicamos a esto todos los días, y ha sido un placer poder trabajar en conjunto en estas jornadas. Bueno, a mí me toca, por supuesto, agradecerle a Emilio la presencia y las aclaraciones. Fueron muchas y muy interesantes todas. Creo que estamos en un camino que tiene un desafío por delante, un desafío institucional enorme, no solo para producir un cambio, sino después para tener la cultura para respaldarlo, asumirlo y tratar de que produzcan los cambios necesarios. Tengo que agradecer, obviamente, al Centro de Patrimonio, en la figura de Humberto, pero también en la de Karen Goye, que nos ha ayudado mucho para difundir y tener la posibilidad de estar conectados entre todos. Un agradecimiento especial a muchas figuras que están detrás en Docomomo Internacional por el MOMOVE. El MOMOVE implicaba a muchos de nosotros subir una cantidad enorme de información, corregir algunas cosas, volverlas a revisar, pero además también cada vez que se subiese información, Silvio Alves y el equipo de Docomomo Internacional revisaban y ponían a la luz pública toda la información que hemos ido subiendo. Ojalá podamos hacerlo nuevamente. Un agradecimiento muy especial también a Ana Tostoes, quien estuvo con nosotros, pese a su abigarrada agenda institucional siempre de Docomomo Internacional. Comentarles además que, como ustedes probablemente algunos ya sepan por lo que ella contó, va a haber cambios en Docomomo Internacional. Se cierra un ciclo, el ciclo de Lisboa, y se abre probablemente un nuevo ciclo con la presidencia de Docomomo Alemania y la Secretaría General en Docomomo de Netherlands, es decir, los Países Bajos. Y esto va a ser probablemente del año próximo. El año próximo se va a realizar hasta ahora en forma presencial, en continuidad con las Olimpiadas de Tokio, la semana posterior, el Congreso Internacional de Docomomo, y el año siguiente, sin mediar los 2 años habituales, el Congreso Internacional en Valencia. Sabemos que algunos han presentado a la ampliación que se hizo para Tokio. Ojalá tengamos mayor presencia de Docomomo Chile en eso, y ojalá tengamos presencia en Valencia, en donde la gente de Valencia nos va a recibir seguramente muy bien, y ya todos vacunados, esperemos, para el 2022. Agradecerle la presencia a todos en todas las sesiones, agradecerle a los 30 miembros, 32 miembros de Docomomo Internacional que se dieron el trabajo de juntar material para lograr subir una cantidad aproximada de 60 y algo, 70, no he logrado hacer la cuenta definitiva porque subimos entre varios, de casos al MOMOVE. Nos quedan algunos todavía para corregir, de los que estaban antes, de los que habíamos hecho a la rápida hace unos años atrás, y que sigan enviándonos material, ojalá, para seguir teniendo una presencia importante de Chile en la exhibición virtual. Por mi parte, agradecerles a todos, agradecer a Claudio, a Verónica, a Valentina, que también se ocupó de ayudarnos con aquellos pequeños desplegables día a día sobre la base del que había hecho Claudio inicialmente, y invitarlos también a todos, por cierto, a que si quieren acompañarnos para el próximo año con Docomomo Chile, estamos felices de recibirlos. De nada, fue un placer. Fue un placer, y gracias a ti por gestionar, o sea, por crear estas instancias de conversación e intercambio de ideas sobre el patrimonio moderno. Así que muchas gracias a ti. Gracias, Valentina, y ojalá podamos teníamos pensado, como dije en el inicio de esto, teníamos pensado para esta fecha un seminario nacional. Como sabemos, o como no sabemos, veremos. Bien. Emilio, no sé si quiere dar un saludo final. No, solo me despido y le agradezco mucho la invitación, aparte del gusto de verlo. Creo que estos temas muy importantes tratarlos,
rumiarlos y ojalá poder sumar fuerzas para que salgan adelante. Así que, nada, le agradezco. Le pedimos Muchas gracias. entonces- Como siempre, el saludo que nos pide Humberto para la foto, Sí, con la mano levantada. Para sepa que estás contento y que están todos felices saludando. Eso, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta Bien. luego. Gracias. Gracias, Horacio, por la invitación.